Bienvenidos, hola, ¿cómo están a todos? Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a hacer este vivo que promete un tema sumamente importante tanto para hombres como para mujeres. Hombres y mujeres, este vivo es fundamental para entender qué pasa con los desequilibrios hormonales en las mujeres, qué provocan los desequilibrios hormonales en las mujeres y cómo se traduce eso a nivel psicológico y a nivel de síntomas en el cuerpo. Por supuesto que esto se va a enmarcar desde la ciencia curativa germánica, es decir, vamos a ver que cuando hay un desequilibrio hormonal siempre se va a afectar nuestra psicología para las mujeres y para los hombres igual, y ciertos tejidos en nuestro cuerpo y también nuestro cerebro. Así que fíjense, vengo acompañada hoy de mi querida pizarra, les digo querida porque es una herramienta que conservé de mi práctica docente, que ahora está cambiando desde que empecé a incursionar en esta ciencia tan compleja como la ciencia curativa germánica, lo que me obligó efectivamente a revisionar mi práctica docente. ¿Por qué? Porque, bueno, no quería, me parece que estoy en un momento de mi vida donde no quiero adecuarme a ningún programa de estudio hecho por otras personas y decido crear yo mis propios programas de estudios y compartírselos a ustedes. Esta información es de vital importancia. ¿Por qué? Porque es un tema sumamente complejo, obviamente. Yo armé un esquema para poder simplificarlo lo máximo posible y que quede claro cuáles son las posibilidades que existen cuando hay un desequilibrio hormonal en la mujer. Esto también, obviamente, que va a tener sus diferencias y variantes en los hombres. Los hombres también pueden sufrir desequilibrios hormonales, químicos, pero va a ser diferente, ¿no? Porque en el caso de la mujer, el sistema hormonal sexual es muchísimo más complejo que el de un hombre. Eso vamos a ver que tiene consecuencias directas en la estructura de la psicología y la biología de la mujer. Y vamos a ver cómo se puede afectar y variar. En ciencia curativa germánica vamos a ver de que el estado de equilibrio de hormonas sexuales en una mujer, no importa su edad, si es que recién tuvo su menarca, su primera menstruación, si está en edad reproductiva o en edad fértil, o incluso si ya pasó la menopausia o está embarazada, el estado de equilibrio hormonal determina nuestro estado de ánimo. Es decir, la estructura psíquica de una mujer va a ir variando dependiendo de los cambios hormonales que va a ir viviendo. Lo mismo en un hombre, pero en una mujer es más complejo. Es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la mujer ovula. Y al ovular tenemos la presencia de un ciclo menstrual que tiene fases bien determinadas con sus correspondientes estructuras psíquicas. Y cuando hay desequilibrios en ese ciclo menstrual, también hay cambios psíquicos. Entonces, cuando hablamos de desequilibrios hormonales femeninos, tenemos que entender de que hay ciertos síntomas. Es decir, para cualquier persona, incluso hombres y mujeres de vuelta, hacemos hincapié en que esta información es fundamental para construir relaciones coherentes, para construir relaciones de pareja que puedan complementarse biológicamente, que puedan entender lo que le está pasando al otro, tanto mujeres como hombres. Mujeres, comprender realmente cómo funciona nuestra biología, ante qué cosas se afecta, nos cambia la vida. Lamentablemente, tengo que decirles que somos más las mujeres a los que esta información, ni hablar de hombres, no hemos podido acceder a esta información. Somos muchas más las mujeres. Eso, no tener esta información sobre nuestro funcionamiento hormonal y biológico, nos dificulta más la vida.
nos dificulta más la forma en la que organizamos nuestras decisiones, en la forma en la que tomamos decisiones. Así que por eso es tan fundamental conocer esto. Los desequilibrios hormonales femeninos se pueden presentar en 3 variantes o podemos identificarlo en nuestra vida diaria de 3 formas. Primero vamos a ver que hay un cambio, cuando hay un desequilibrio hormonal, hay un cambio de comportamiento. En ciencia curativa germánica sabemos que eso se traduce en que la percepción biológica va a cambiar en tanto femenina o masculina, es decir, el comportamiento y la percepción biológica de esa mujer va a empezar a tener tintes, por ejemplo, más masculinos. Un ejemplo de esto es cómo la mujer en estado de equilibrio hormonal percibe sus conflictos no en términos territoriales, sino en términos de nido. Ese es uno de los miles de ejemplos. Y cuando hay un desequilibrio hormonal va a percibir lo mismo, es decir, la misma situación de estrés, una pelea, por ejemplo, con la pareja o con un compañero de trabajo, pero ya no en términos de nido, sino en términos territoriales, es decir, una percepción biológica más masculina. Eso va a hacer que la mujer se comporte de una manera diferente. Vamos a ver también que dentro del ciclo eso también tiene una variación del ciclo propiamente dicho sin un desequilibrio. Entonces, lo primero que vamos a evidenciar es que cuando la mujer tiene un desequilibrio hormonal, su comportamiento cambia. Cuando hay una variación hormonal en las hormonas sexuales de la mujer, eso se traduce en un cambio de comportamiento. Primer punto fundamental, cambio de comportamiento. La mujer cambia su percepción biológica frente al estrés, vuelvo a repetir, una pelea, una discusión, cualquier situación de estrés que pueda vivir la mujer, lo va a empezar a vivir de una manera psíquicamente diferente. Vamos a ver que dentro de la polaridad psíquica hay 2 posibilidades. Una polaridad psíquica femenina o una polaridad psíquica masculina. Tanto hombres como mujeres podemos, y de hecho es una realidad biológica, variar esa percepción biológica psíquica y que se traduce químicamente por las hormonas. Las hormonas son los mensajeros que tenemos a nivel fisiológico que propician ese cambio de comportamiento. ¿Por qué? Porque configuran un sistema hormonal de tal manera que el comportamiento empieza a variar. La respuesta fisiológica y endocrina frente al estrés cambia y determina formas diferentes de manejar el estrés. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, la mujer va a estar más territorial, va a defender mucho más su territorio, que eso es una postura psíquica más masculina, cuando hay desequilibrios hormonales. Y fíjense la importancia de entender esto. ¿Cuándo me pasa esto? Mujeres, hombres, las mujeres en su familia, en sus trabajos. ¿Cuándo pasa eso? ¿Ante qué situaciones? Ya vamos a ver ante qué situaciones o tipos de desequilibrios hormonales tenemos, porque puede haber una variación frente a las posibilidades. Segundo punto sumamente importante para entender que estamos ante la presencia de un desequilibrio hormonal, la libido. La libido, es decir, el deseo sexual, va a variar cuando tenemos desequilibrios hormonales. Particularmente cuando la mujer deja de ovular, deja de tener menos estrógenos, pero también deja de tener o tiene menos progesterona, su libido o deseo sexual va a variar, cambia. En términos generales hay una disminución de la libido, en términos generales. ¿Por qué? Porque se puede complejizar cuando hay una combinación de choques biológicos, que eso es más avanzado, pero puede variar. En líneas base va a haber una disminución, un cambio, que a veces puede ser de día a día, porque la fluctuación hormonal muchas veces es día a día. Por eso es tan importante empezar a practicar la atención sobre nuestra realidad biológica diariamente, que es algo que cuesta, entiendo, porque, tenemos un montón de cosas que afrontar y de tareas que afrontar, pero
cuanto más ustedes puedan prestar atención a la evolución propia y la evolución de los que los rodean, mucho mejor se van a poder acomodar y van a poder expresar lo que necesitan. Muchas veces es algo muy particular, porque cuando las personas vienen a la consulta con este tipo de ciencia y conocimiento, muchas veces, y esto me lo ha pasado a mí y me pasa con todos mis consultantes y pacientes, la persona cree que entiende lo que le pasa o cree entender lo que necesita, y eso muchas veces no coincide con lo que realmente necesita o realmente le está pasando. Por eso aprender a leer esto, por ejemplo, nuestras fluctuaciones hormonales, es como una brújula, constituye una brújula biológica que nos permite tomar decisiones más coherentes con los que verdaderamente necesitamos. Yo siempre hago mucho hincapié que actualmente vivimos en una sociedad que lucha constantemente contra lo biológico. Lucha. Y ya sabemos que cuanto más luchamos con algo, eso más se encrudece. Esto lo mismo funciona cuando dejamos de prestarle atención a nuestra biología y a nuestros síntomas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué está provocando ese síntoma? Puede tener que ver con cómo estoy administrando mi territorio. En este caso vamos a ver que cómo yo administro mi territorio sexual para las mujeres va a impactar directamente en su estado de equilibrio hormonal. Vamos a ver cómo. Tercer punto. Obviamente que desde esta ciencia comprendemos que no puede existir nunca ningún cambio en el comportamiento o síntoma mental, irritabilidad, enojo, tristeza, angustia, etcétera, etcétera, sin su correlato fisiológico, sin alguna adaptación orgánica. En este caso pueden haber adaptaciones múltiples, por ejemplo en los ovarios, en el endometrio, incluso en otros órganos, porque hay una relación direccional entre cerebros, nuestra psicología, es decir, nuestros cambios de comportamiento, y nuestros órganos. Obviamente que acá las posibilidades son infinitas, porque muchas veces esto de los órganos va a ir acompañado, por ejemplo, con toda la corteza territorial, que esa corteza de nuestro cerebro va a controlar órganos, como por ejemplo el cuello del útero, por ejemplo la musculatura laringea, la musculatura bronquial, o sea que van a haber síntomas sumamente diversos asociados a estos desequilibrios hormonales. Es complejo, pero es importante entender que siempre que tengamos fluctuaciones hormonales van a haber cambios en ciertos tejidos de nuestro cuerpo que se van a acompañar de síntomas siempre. Y traje un ejemplo que me parece muy interesante para analizar, que es el síndrome de ovario poliquístico, que sus siglas son SOP. Se conoce a este diagnóstico como SOP. Es un diagnóstico que se le da a el 10% de las mujeres, y digo diagnóstico porque en realidad como tal, como cuadro clínico, no existe. Ahora vamos a ver que dentro de esta ciencia tenemos que analizarlo por separado a los síntomas. Entonces, este síntoma se les da al 10% de las mujeres en edad fértil. Es decir, el 10% de las mujeres en edad fértil reciben un diagnóstico de SOP. Van a su ginecólogo porque, por ejemplo, tienen caída del pelo o tienen quistes en el ovario, que, paréntesis, un gran paréntesis. Acá hay una gran falla clínica de diagnóstico que muchas veces, y esto lo he probado lamentablemente, se dan falsos diagnósticos de este tipo incluso con la prueba clínica, porque muchas veces en la ecografía se diagnostica que la mujer tiene quistes cuando en realidad estamos hablando del cuerpo lúteo, que es algo completamente fisiológicamente normal y no tiene nada que ver con un quiste. O sea que fíjense que acá la cosa se empieza a complejizar. Ya vamos a llegar a la parte de los químicos, que ahí vamos a ver que es una bomba de tiempo, porque
la cosa ahí se empieza a espesar. Entonces, la mujer que tiene diversos síntomas, por ejemplo, caída de pelo, hirsutismo, es decir, aumento del vello corporal, como les dije, puede existir la posibilidad que tengan quistes en los ovarios, puede tener ciclos irregulares, etcétera, etcétera. Hay ciertos síntomas o criterios para este diagnóstico de SOP. Pero como les dije, el 10% es muchísimo para las mujeres en edad fértil. Entonces, ¿qué sucede con este diagnóstico? Esto para el sistema oficial es un diagnóstico que responde a desequilibrios hormonales femeninos. ¿Por qué? Porque la causa, le atribuyen a esto, es un aumento de las hormonas andrógenas, es decir, de la testosterona, en comparación con las hormonas femeninas, por ejemplo, los estrógenos y la progesterona. Ahora bien, entendemos de que este desequilibrio siempre va a ser, que la mujer no consuma algún tipo de químico que esté generando un desequilibrio previo. Si eso no sucede, siempre este tipo de sintomatología, que va a variar de mujer en mujer, siempre se va a dar por determinados choques biológicos, que esos choques biológicos van a generar un desequilibrio hormonal, pero que puede variar de mujer en mujer. Por ejemplo, muchas veces hay un choque biológico a nivel de las suprarrenales, que tiene que ver con un estrés específico de sentir que perdí el camino, entonces hay una variación ahí con el tema del cortisol, que en fase de reparación aumenta, y eso, el cortisol, también genera una androgenización de la mujer, es decir, la masculiniza, y puede provocar esto de los síntomas de androgenización, por ejemplo, el hirsutismo. Si ya hablamos de caída de pelo, si ya hablamos de ciclos irregulares, el SOP no cuadra. ¿Por qué? Porque en ciencia curativa germánica sabemos que tenemos que analizar síntoma por síntoma, porque cada síntoma está asociada a un choque biológico específico. Por tanto, por ahí se entiende y se explica por qué el SOP siempre varía de mujer en mujer. Hay otra teoría médica que también asocia mucho el SOP o le atribuye la causa a la resistencia a la insulina. Pero como bien sabemos, eso es una cuestión de estadística. En realidad hay muchísimas mujeres que no tienen resistencia a la insulina teniendo lo que se diagnostica como SOP. Por tanto, si tenemos fluctuaciones en la libido, cambios en el comportamiento y ciertos síntomas que pueden ser muy variados, sabemos que estamos en la presencia de desequilibrios hormonales para las mujeres. Ahora bien, eso es muy diferente de cualquier otro tipo de diagnóstico, por ejemplo el SOP, entre otros, donde se engloban múltiples síntomas que sabemos y entendemos ahora, se tienen que analizar por separado porque tienen procesos biológicos separados. Entonces, si te dieron un diagnóstico, seguramente sea necesario de algún tipo de desequilibrio hormonal, seguramente sea necesario analizar con una lupa qué está pasando, cuáles son los síntomas de ese diagnóstico que tenés, desde cuándo comenzaron, en qué fase estamos del programa biológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo detecto un desequilibrio hormonal fácilmente sin hacerme ninguna prueba médica? Cambios en el comportamiento, cambios en el estado del ánimo. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los tipos de desequilibrios hormonales posibles? Y acá yo les había adelantado, se complica la cosa porque hay dos grandes tipos. Tenemos los tipos químicos, es decir, por la ingesta de algún tipo de químico se va a producir un desequilibrio hormonal, y ahí la cosa es como volar por instrumentos. No estamos viendo, en aviación se usa ese término, porque en realidad no estamos viendo bien
cuáles son todas las condiciones biológicas cuando consumimos algún tipo de fármaco. Por eso les digo que es como volar por instrumentos, porque los efectos adversos de los químicos son medianamente conocidos. Psíquica, cerebral y fisiológicamente. Tienen un alcance de conocimiento, tenemos un alcance de conocimiento limitado de los efectos adversos. Por eso, cuando hay un químico que está produciendo un desequilibrio hormonal, es como volar por instrumentos. Tenemos que ir paso a paso. Por supuesto que lo ideal sería dejar el químico para entender bien cuáles son los procesos biológicos, pero si la persona está tomando un químico, si la mujer está tomando un químico, tenemos que entender de que la cosa ya de por sí se complejiza y los efectos son poco conocidos, y más si consumimos 2 o más fármacos. Si consumimos más de 2 fármacos, la interacción de los fármacos, por ejemplo de las hormonas con otro tipo de fármacos, no está estudiado, no conocemos, no sabemos. Es como volar por instrumentos, ir a ciegas, no sabemos. Seguimos. ¿Cuáles son esos químicos? ¿Cuáles son los químicos que provocan desequilibrios hormonales? Principalmente tenemos que hablar acá de la anticoncepción hormonal para las mujeres en edad fértil. Esencialmente. El doctor Hammer decía que no hay cosa que provoque más alteraciones en el comportamiento humano que las terapias hormonales. Cuando una mujer consume cualquiera de sus formas algún químico con el fin de la anticoncepción hormonal, es decir, de prevenir un embarazo de esta manera, su comportamiento va a variar, su estructura psíquica va a cambiar. Como ya les adelanté antes, la estructura psíquica, que tiene muchos pasos, entre esos la percepción, que siempre es biológica, va a variar. La mujer va a pasar de una estructura psíquica femenina, con su consecuente correlato químico hormonal, a una estructura psíquica masculina, que en los 2 puntos va a involucrar 2 cosas. Uno, un cambio de percepción. Empiezo a vivir el estrés de una manera diferente. Vivo los temas en mi casa o en mi trabajo de manera territorial. Defino y acciono frente a ese estrés de manera territorial, es decir, con una estructura psíquica masculina. Conocer esto de vuelta, fíjense la importancia como mujeres y hombres, porque en los grupos humanos tenemos de las 2 partes, es fundamental. ¿Ante qué situaciones de estrés las mujeres en su grupo cambian de comportamiento? ¿Ante qué situaciones yo, mujer, cambio de comportamiento? Si tengo un consumo químico, por ejemplo, de una terapia hormonal, ese cambio de comportamiento va a ser artificial. ¿Por qué? Porque las hormonas que uno consume son químicos, son sintéticos. Imitan a las hormonas naturales de nuestro cuerpo, las hormonas sexuales. Yo siempre pongo este ejemplo, es como intentar abrir una puerta con una llave que es casi igual que la llave original, pero no es igual. Voy a poder abrir seguramente la puerta, pero siempre va a ser con un costo biológico. Algo le va a pasar a esa cerradura. Eso es, por ejemplo, una anticoncepción hormonal, o incluso, ni hablar de cuando una mujer va a un profesional de la salud por un síntoma, por ejemplo, con el SOP, como les había hablado con este ejemplo. Una mujer supongamos que tiene quistes en el ovario, tiene pérdida de pelo y aumentó un poco de peso. Les van a dar el diagnóstico de SOP seguro porque tiene más de 2 criterios diagnósticos. Tenés SOP, le dice el médico, diagnóstico. Adivinen qué va a hacer ese médico para tratar, entre comillas, esto. Les va a dar anticonceptivos.
A ver, no habría problema que le dé anticonceptivos. El problema está en que ese profesional les da el anticonceptivo y les dice a la mujer, que aparte les da un diagnóstico errado, les dice a la mujer que con ese anticonceptivo sus ciclos se van a regularizar. Eso no existe. Cuando una mujer consume químicos, como por ejemplo los anticonceptivos, deja de ovular. Y si la mujer deja de ovular, no existe tal cosa como el ciclo sexual. Entonces es un acto de violencia tal contra la mujer, porque se le está mintiendo, eso no es verdad, decirle que al darle una pastilla anticonceptiva, la mujer va a recuperar sus ciclos. Eso es una gran mentira y es violencia. Por eso es tan importante conocernos. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a conocer un poco más, me voy ante un profesional, si en algún momento me voy, pero desde una postura de adulto, de adulta. Ya no creyendo como un niñito chiquitito todo lo que dice el papá. De ninguna manera. Pongo a prueba, investigo. ¿Realmente tengo esto que me dijeron? ¿Realmente al consumir un anticonceptivo voy a regularizar mis ciclos? ¿Qué pasa cuando consumimos anticonceptivos? ¿Qué pasa cuando yo consumo un químico? ¿Me informo sobre los efectos adversos? Bueno, yo he hecho una investigación desde mi práctica clínica y en el 100% de los casos, cuando, por ejemplo, una mujer tiene un diagnóstico como este y se les da un químico con la promesa de que van a solucionar el problema y en realidad lo están empeorando, nunca, casi nunca, en mi experiencia, se informa adecuadamente de los efectos adversos. No se informa. Y eso es gravísimo. Eso es muy grave. Porque como les decía, no conocemos la interacción de los químicos y más si se trata de un químico hormonal. Ya les adelanté, las hormonas, en el caso de la mujer, en etapa reproductiva, hacen que deje de ovular. La mujer deja de ovular. ¿Cómo se logra eso? Al tomar un anticonceptivo, generando picos no esperados para la mujer y para el cerebro de la mujer de hormonas. Fíjense que acá yo tengo el ciclo de una mujer. ¿Sí? Desde el día 1 hasta el día 31 en promedio, porque esto puede variar de mujer en mujer. Cuando una mujer consume anticonceptivos, pasa esto. Hay picos, picos, picos y picos y picos y picos de hormonas sintéticas, ¿se acuerdan de la llave? Que parece pero que no es. Y eso enloquece a la comunicación que hay entre nuestros cerebros y nuestras gónadas sexuales, los ovarios en el caso de la mujer, y hace que la mujer no ovule, por supuesto. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a explicar brevemente, porque después la idea sería, en otro momento, si les interesa, explicar el ciclo menstrual de la mujer a profundidad. Pero a grandes rasgos tenemos dos fases. Las mujeres en edad reproductiva tienen dos fases. Su ciclo. La primera fase comienza desde el día 1 cuando viene la regla, baja el sangrado, hasta el día de la ovulación, que en promedio es el día 14, pero no siempre. Puede variar desde el día 7 hasta el día 14 o 15 el fenómeno de la ovulación. Esa primera fase se llama fase folicular. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento de ciertas hormonas sexuales, por ejemplo los estrógenos, que propician que los folículos crezcan. Los folículos son esa parte de los ovarios, ¿sí? Son como pelitos en los ovarios que van creciendo. Las mujeres cuando nacemos tenemos una cierta cantidad de cientos de miles de folículos que ciclo a ciclo van madurando. Ahora bien, ese crecimiento
o fluctuación hormonal está dada por la orden de nuestro comandante, el cerebro. Por tanto, fíjense que ahí ya entendemos que los químicos cortan y enloquecen esa comunicación cerebro-órganos. La altera, la modifica y de maneras que, como les vuelvo a repetir, no conocemos en profundidad. Fase folicular, primera fase, desde el día 1 que viene la regla hasta el día de la ovulación. Esta primera fase es la fase de dominancia estrogénica, es decir, hay un aumento y un pico de estrógeno. Acá están marcados con estrógeno, ¿sí? Hay un pico de estrógeno que tiene su pico máximo el día de la ovulación. Por eso, en la primera parte del ciclo, la mujer se siente con mayor energía, tiene mayor fuerza muscular, es una hormona vigorizante que empuja. Es similar la acción, no igual, a la testosterona. Incluso la testosterona también aumenta en esta primera fase del ciclo de la mujer. Luego de que se produzca la ovulación, que uno de los folículos dentro de los 2 ovarios de la mujer madure tanto y expulse el huevito, un huevito por mes produce la mujer, ese folículo que largó el huevito se va a transformar en una glándula endocrina. Eso es algo impresionante. Es algo impresionante que tiene la capacidad de hacer cada mujer. ¿Por qué? Porque no existe en la naturaleza algo igual. La mujer, mes a mes, en edad fértil, tiene la capacidad de producir una glándula endocrina temporal. Ese folículo que largó el huevito se va a transformar en una glándula temporal, con riego sanguíneo, temporalmente, que va a empezar a producir una hormona fundamental para la psicología y la estabilidad mental de una mujer, que es la progesterona, que fíjense que aumenta en la segunda fase del ciclo, ¿Qué hace principal? ¿Por qué es una hormona fundamental para la psicología de una mujer? La progesterona, porque a nivel cerebral estimula los receptores del neurotransmisor GABA. Es decir, el neurotransmisor GABA tiene una importancia fundamental porque es fundamental para mantener un estado de equilibrio mental. Es una hormona antiinflamatoria. El neurotransmisor GABA es responsable de activar el sistema parasimpático, es decir, activar esta situación psíquica de tranquilidad, que es lo opuesto al sistema simpático, que es el sistema responsable del estrés, de la respuesta frente al estrés. La progesterona va a funcionar en equilibrio con los estrógenos. O sea que fíjense que ya tenemos una situación muy particular. Si la mujer no ovula o tiene un ciclo anovulatorio, y fíjense si es un ciclo anovulatorio por la ingesta de un químico, la mujer no va a tener ese mes esta hormona fundamental que funciona en equilibrio con la otra, que es la progesterona. Ahora bien, ustedes me dirán, pero ¿y las mujeres en menopausia? ¿Y las mujeres que están embarazadas? ¿Qué pasa? Porque ellos tampoco tienen la progesterona. O sea, la mujer embarazada va a tener progesterona, pero no va a ovular. La mujer en menopausia va a tener mucho menos progesterona porque ya dejó de ovular. Hay una diferencia fundamental y acá entra de vuelta la analogía de la llave. No es lo mismo dejar de ovular para una mujer en menopausia y en el embarazo que dejar de hacerlo por el consumo de un químico. No es igual. Como les dije, las consecuencias, los efectos adversos de los químicos no tienen nada que ver con estos procesos biológicos completamente naturales. Es decir,
Esto va a variar y de hecho incluso hay algo muy interesante para las mujeres que están en menopausia. Cuando las gónadas, los ovarios dejan de ovular y ese folículo, como vimos, que está dentro del ovario, luego de la ovulación va a generar la progesterona, como eso ya no sucede en las mujeres que tienen menopausia. Las glándulas suprarrenales y otros órganos se hacen cargo de la producción de la progesterona y también de los estrógenos. O sea que este proceso es completamente natural. Tiene un periodo de adaptación y va a tener un cambio, sin lugar a dudas, a nivel biológico y de percepción psíquica y de respuesta frente al estrés en términos biológicos, es decir, en términos de la estructura femenina o masculina, psíquicamente hablando, ¿no? Puede variar dependiendo de mujer en mujer, pero biológicamente hablando sabemos que esto es así. Esto no tiene nada que ver con esto. Esto produce consecuencias y efectos adversos que esto no. De hecho, hay muchísimos síntomas que no tienen nada que ver con cambios biológicos, psíquicos, por desequilibrios hormonales biológicos, por ejemplo, la irritabilidad. Es algo muy común ver que las mujeres que consumen anticonceptivos tienen, porque obviamente que si uno empieza a entender que un anticonceptivo hace esto en el ciclo de una mujer, hace esto, genera estos picos, esto se va a traducir en cambios sumamente disruptivos a nivel del estado del ánimo de la mujer. Esto es igual a múltiples síntomas a nivel del estado del ánimo y de la psicología de la mujer, que no tiene nada que ver con ningún proceso biológico, sino que tiene que ver con este bombardeo artificial de hormonas que la mujer está recibiendo exógena y artificialmente. O sea que tenemos que entender de que el desequilibrio hormonal por un químico no tiene nada que ver, o sea, la anovulación por esto no tiene nada que ver con este proceso biológico de la menopausia. Nada que ver, esto es un proceso natural que de hecho el mismo cuerpo siempre tiende a la homeostasis y encuentra los recursos biológicos para lograrlo, y en este caso no. ¿Por qué? Porque incluso la respuesta de nuestro ADN frente a un químico siempre es la de no terminar de leer la información que recibe de ese químico. No pasa lo mismo con las sustancias naturales. En ese caso, nuestro ADN está preparado para poder entender la respuesta y el mensaje de eso que se consume natural. Y por supuesto que no tiene los efectos adversos que el químico. Y por último y no menos importante, ¿qué pasa? Ya lo adelantamos un poco igual, pero se los puse de esta manera para poder entenderlo mejor. Siempre que haya un desequilibrio hormonal sin la presencia de un químico, o sin la presencia de la menopausia o el embarazo, ese desequilibrio hormonal en la mujer siempre va a tener la causa de un choque biológico. Eso nos aportó el maravilloso médico alemán Hammer en su primera ley biológica. Siempre que hay una adaptación biológica en forma de síntoma, por ejemplo, un desequilibrio hormonal, estamos ante la presencia de un choque biológico que impactó en un área específica del cerebro, en este caso son los lóbulos temporales de la corteza cerebral, que producen desequilibrios hormonales. Algo muy interesante que me gustaría compartirles, y es que acá nos tenemos que comprender sí o sí cuál es nuestra lateralidad biológica. ¿Por qué?
para las mujeres y para hombres también, pero estamos hablando de mujeres. ¿Por qué? Comprender cuál es mi lateralidad biológica es fundamental porque los desequilibrios hormonales van a ser diferentes, dependiendo de si la mujer es diestra o zurda. Es decir, esos choques biológicos van a impactar en hemisferios cerebrales diferentes y eso va a provocar cambios a nivel de las hormonas sexuales y del comportamiento, incluso de la libido y del comportamiento, diferentes. Así que, ya saben, es fundamental entender si la mujer es diestra o zurda de base para entender los desequilibrios hormonales. Entonces, vamos a volver a dibujar el ciclo de la mujer. El día 14, ¿sí? Tenemos un pico de estrógenos que baja y después progesterona. Acá tenemos en la primera parte del ciclo los días de la menstruación de la mujer. Hombres, importantísimo entender también si las mujeres de subgrupos son diestras o zurdas. Ser diestra o zurda en este caso, porque hablamos de mujeres, cambia la forma en la que vivimos el mundo. ¿Qué quiere decir eso en términos biológicos? Cambia la forma en la que percibo el estrés. No lo voy a percibir de la misma manera si soy diestra o zurda y no voy a resolver el estrés de la misma manera si soy diestra o zurda. Completamente diferentes y las fluctuaciones hormonales son completamente diferentes. Por ejemplo, una diestra al primer conflicto territorial sexual pierde la ovulación. Va a cambiar su comportamiento. ¿Por qué? Porque se va a tender a la manía, a la acción. Va a vivir, por supuesto, su espacio, su vida territorialmente. Va a administrar el estrés y va a resolver el estrés de una manera mucho más masculina y tendiente a la acción. Y por el contrario, una mujer zurda no pierde la ovulación con el primer conflicto territorial sexual, sino que por el contrario se vuelve doblemente femenina y incluso sus niveles de estrógeno aumentan mucho más. Por eso, algo muy interesante para la vida diaria de aplicarlo, como marcador biológico para incorporarlo en nuestras vidas diarias. Las mujeres que tienden a tener ciclos menstruales muy abundantes, por lo general son zurdas. Y están con aumentos de las hormonas sexuales femeninas en comparación con las hormonas sexuales andrógenas, es decir, las hormonas sexuales masculinas. Por el contrario, las mujeres diestras van a tener ciclos, es decir, sangrados, menstruaciones mucho más cortitas en tiempo. Incluso ahí puede aparecer esto de no menstruo. ¿Por qué? Porque algo que me olvidé decirles es que en la segunda etapa del ciclo solamente se va a dar, dijimos, si hay ovulación, esto de la segunda fase del ciclo, que es la fase luteal. Pero si no hay ovulación acá, si acá no se produce la ovulación, no va a haber un sangrado. O sea, hay dos opciones. Si la mujer no ovula, no va a tener un sangrado o está embarazada. Hay dos opciones biológicas. Entonces, volviendo a la práctica, la mujer diestra va a tener menstruaciones más cortitas y si no ovuló va a tener ciclos anovulatorios y no va a menstruar. ¿Por qué? Porque hay diferencias también dependiendo nuestra lateralidad biológica. Hasta acá vamos a dejar esta clase hoy que tiene, como verán, un montón de información. Esto va a quedar guardado. Es fundamental que esto se pueda difundir para hombres y para mujeres. Es información sumamente vital para organizar nuestra vida, tomar decisiones.
para no caer tan fácilmente en diagnósticos errados, basados en la estadística y no en ciencia probada. La estadística no es una ciencia exacta. La estadística comete muchos errores y dar un diagnóstico en base a la estadística es un error que lamentablemente aún se sigue utilizando para entender lo que nos está pasando. Esto que les compartí está basado en conocimiento científico que ha adquirido el estatuto de ley. Por tanto, es una información que verdaderamente nos hace retomar el poder de nuestra salud para tomar decisiones coherentes, inteligentes y soberanas, porque es muy interesante que desde este paradigma se hable en términos territoriales. ¿Por qué? Porque, de hecho, toda la capa más nueva de nuestro cerebro está a cargo de la adaptación biológica por temas de territorio, por temas avanzados, tema de especies más avanzadas como las nuestras, como la nuestra. Es muy interesante el término territorio porque en el caso de la soberanía personal, la definición de soberanía personal es esa, es poder administrar mi territorio personal sin interferencias ajenas. En este caso sería, yo con la información que recibo, primero la pongo a prueba y luego tomo una decisión de acuerdo a lo que yo creo es mejor para mi salud y salgo de esta posición infantil en la que no se nos ha educado. Tenemos que ir a estos profesionales en búsqueda de soluciones que nunca son mágicas. Porque ya vimos, los químicos no solucionan nada, solo complican más la cosa. Gracias por estar a todos los que se sumaron hoy. Nos vemos en la próxima y este vivo va a quedar grabado. Cualquier duda o consulta nos escriben por acá por mensaje o a nuestra web. Gracias y hasta luego.